Buenos días para todos, bienvenidos a la sesión 18 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Les cuento qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a trabajar algo que se llaman párrafos de contenido por definición, descripción y ejemplificación. Entonces, ¿qué esperamos hacer en este ratico que tenemos para conversar acá? Pues lo que tenemos pensado desde acá es que podamos hoy aprender a reconocer los diferentes párrafos que componen un texto, que eso es vital para que uno aprenda a comprender un texto, y que podamos identificar los procedimientos que componen los párrafos de contenido dentro de la estructura de un texto. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Ustedes ya han visto que en algunas de las sesiones que hemos trabajado hasta acá hemos hablado de algunos tipos de párrafos. La idea de todo eso no es solamente que nos aprendamos todo esto de memoria y que podamos recitar, sí, párrafo de definición, de descripción, de ejemplificación, de introducción. Todo eso en últimas no se trata como de que lo memoricemos y que simplemente lo digamos y ya. Se trata de que cuando estemos leyendo un texto y que cuando estemos escribiendo un texto nosotros mismos, podamos saber cuándo es necesario, por ejemplo, si yo estoy escribiendo, utilizar un párrafo de definición o un párrafo de ejemplificación. O que cuando yo esté leyendo yo lo pueda saber y yo diga, sí, lo que el autor está haciendo acá, lo que me está mostrando es un ejemplo y no es una definición. Entonces, para esto, pues bueno, vamos a trabajar en los momentos que siempre trabajamos, la parte de activación de saberes previos. Ahorita les cuento qué vamos a hacer ahí. En el contenido pues vamos a explicar un poco en qué consisten estos tipos de párrafos, vamos a verlos en un ejemplo, en varios ejemplos, y finalizaríamos entonces con la actividad de profundización. Comencemos entonces por esta parte de los saberes previos, a ver qué sabemos de antemano, que seguramente algo de eso sabemos. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Miren, vamos a leer unas oraciones, y esas oraciones están en desorden. Ustedes las van a leer todas, la primera es la única que está en orden. Ustedes las van a leer y la idea es que tratemos de ordenarlas, que ustedes me vayan diciendo a través del chat cuál es el orden en el que puede ir ese párrafo. Entonces, como les decía, vamos a leer esta primera oración que es la que sí está en el orden correcto. O sea, sabemos que el párrafo comienza con esta oración. Yo la voy a leer entonces. Dice: 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron, casi al pie del edificio, el cuerpo de un anciano con una bata amarilla que tenía un forro de rojo vivo. Entonces, de esa sabemos que está en el orden que es. Ahora, las oraciones que siguen de ahí en adelante, la tarea que tenemos para estos 7, 8 minuticos siguientes, es que ustedes lean las que aparecen acá y que las puedan ordenar. Yo las voy simplemente a leer y ustedes a medida que las vamos leyendo, pues traten de irle dando un orden, y nos lo escriben a través del chat. Obviamente no nos van a escribir todo el párrafo, simplemente nos dicen el orden final en el que va. Voy a leer entonces la que sigue. Cuando, un instante después, apareció en el jardín la tercera figura del hogar, Alice Armstrong, la hija del muerto, vacilante e indecisa, el conductor se decidió a orar, se oyó un silbo y el tren, jadeando, corrió a pedir auxilio a la próxima estación, que no estaba demasiado lejos, por cierto, de aquel lugar. Esa es una de las que tenemos que ordenar. La que sigue acá dice: había 1 o 2 manchas de sangre, muy poca, pero el cuerpo estaba doblado o quebrado en una postura imposible para un cuerpo vivo. Esa es la siguiente que nos proponen. Esta tercera dice: era Sir Aaron Armstrong. Ya. La que sigue: en una pierna se veía un trozo de cuerda enredado, tal vez en la confusión de una lucha. La que sigue nos dice: el secretario manifestó la misma angustia del criado, de un modo más vago, aunque más convincente. Y la última que tenemos para organizar es esta: a poco apareció un hombre robusto de hermosa barba, en quien algunos viajeros reconocieron al secretario del difunto, Patrick Royce, un tiempo muy célebre en la sociedad bohemia y aún famoso en el arte bohemio. Bueno, muchachos, hagamos el esfuerzo entonces de intentar organizar. Yo les voy a dejar primero esta para que la vuelvan a leer, les voy a mostrar después la siguiente, y la idea es que ustedes traten de ir pensando en qué orden puede ir y nos van escribiendo por acá. Para eso entonces tenemos los siguientes 5 minutos.
Yo voy a dejar durante un momento esta diapositiva en la que aparecen estos para que tengan tiempo de volverla a leer. Después les voy a poner la siguiente, pero entonces necesito que se vayan digamos, poniendo las pilas a leer estas tres y que cuando miremos que es prudente pues pasamos a la siguiente para que las puedan tener ahí frescas. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que puedan ver las demás. Bueno, ya aquí nos proponen algún orden. Vamos a mirar, nos dicen de la Pablo VI. Ahorita miramos al final cuál es el orden. Recuerden que tanto las que estaban en la diapositiva anterior como en esta hacen parte del mismo párrafo, o sea, todas hay que organizarlas, no son dos textos distintos. Así que de pronto la respuesta que nos dan aquí del Pablo VI, pues de pronto para que tomen en cuenta estas siguientes y miren a ver si eso de pronto cambia un poco el orden que nos habían propuesto. Buenos días para la institución Arboletes. Les cuento que en este momento en el trabajo en el que estamos consiste en que las oraciones que ven en pantalla, más las siguientes que vamos a mostrar en la diapositiva, las lean y estas oraciones están en desorden. La idea es tratar de organizarlas. La única que está en orden es la primera, la que aparece en verde. Y el resto hay que tratar de organizarlas, es el momento en el que estamos. Listo, ya aquí de la institución Damasco, de la agrícola nos proponen un orden. Luzmila Serna nos propone otro. Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a mostrar el orden y la idea es que ustedes vayan contrastándolo con ese orden que ustedes pudieron encontrar ahí. Vamos a resolverlo entonces. Sabíamos que el primer párrafo nos habían dicho, listo, eso ya estaba. Uno también tiene que tener en cuenta las instrucciones que le dan. Entonces, 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron casi al pie del edificio el cuerpo de un anciano con una bata amarilla que tenía un forro rojo, de rojo vivo. Vemos que esta oración termina describiéndonos cuál es el cuerpo que ellos encontraron. Entonces, la oración que venga de ahí en adelante pues tiene que seguir en esa misma línea. Nos tiene que seguir describiendo cómo era ese cuerpo y ese escenario que encontraron. Por eso, esta que encontramos acá es la que sigue ese mismo orden. Nos venían diciendo cómo estaba el cuerpo y después nos dicen, en una pierna se veía un trozo de cuerda enredado, tal vez en la confusión de una lucha. Esta entonces es la segunda. Y todavía no nos han terminado de describir. Ya nos describieron el cuerpo, nos van a describir algo del escenario y continúan con esto mismo. Había 1 o 2 manchas de sangre, muy poca, pero el cuerpo estaba doblado o quebrado en una postura imposible para un cuerpo vivo. Exactamente. Entonces, nos terminan de describir al cuerpo y después de que nos lo describen, ¿qué nos van a decir? Como nos dicen de aquí en la institución agrícola. ¿A quién nos dice, qué nos sigue de ahí en adelante? Pues ¿quién es? Entonces nos dicen que era Sir Aaron Armstrong. Ahora bien, supongamos que vamos a mirar esta. ¿Cómo sabemos, muchachos, en qué orden puede ir esta oración de acá? Pues porque nos piden, digamos, nos dan información que suponen que ya nosotros sabemos. Entonces nos dicen, cuando un instante después apareció en el jardín la tercera figura del hogar, Alice Armstrong, la hija del muerto. Bueno, ahí todavía nos dan información que creo que puede ser vaga todavía. Aquí nos dan información más precisa. Nos dicen, a poco apareció un hombre robusto de hermosa barba. Términos que escriben los personajes, es cierto. En quien algunos viajeros reconocieron al secretario del difunto, Patrick Royce, un tiempo muy célebre en la sociedad bohemia y aún famoso en el arte bohemio. Esa entonces sería la oración que sigue. ¿Y cómo sabemos cuál seguiría después de esa? Pues la que conserve la misma idea. Si aquí nos vienen hablando del secretario y nos presentan quién es, pues lo lógico es que en adelante siga un poco más acerca del secretario.
O sea que seguimos por acá. El secretario manifestó la misma angustia del criado de un modo más vago, aunque más convincente. O sea que eso nos deja esta como la última de las oraciones para ordenar. Cuando un instante después apareció en el jardín la tercera figura del hogar, Alice Armstrong, la hija del muerto, vacilante e indecisa, el conductor se decidió a orar, se oyó un silbo y el tren, jadeando, corrió a pedir auxilio a la próxima estación que no estaba demasiado lejos, por cierto, de aquel lugar. Bueno muchachos, eso era como a modo de ejercicio para que fuéramos como activando lo que ya sabemos. Y entonces vamos a pasar ya a la parte del contenido. Vamos a hablar ya entonces específicamente de qué son estos párrafos que venimos a trabajar hoy. El párrafo de definición, párrafo de descripción y párrafo de ejemplificación. Miremos esos tres tipos. Recuerden muchachos, quiero hacer una claridad antes de que continuemos. En varias de las sesiones hemos trabajado el tema de los párrafos. Estas sesiones no han sido una tras otra porque queremos, digamos que podamos ir intercalando algunos temas. La sesión anterior hablamos acerca de la narración y hemos hablado acerca de temas distintos, pero cada una de estas sesiones no es una cosa aparte. O sea, todas las sesiones traen, bueno, todos los temas traen una secuencia, entonces la idea no es que ustedes escuchen aquí hablar de párrafo de definición y dentro de 15 días piensen que estamos hablando de otra cosa. O sea, la idea es que ustedes mismos también puedan ir organizando las ideas y que vayan prestándole atención al orden en el que llevamos las sesiones. Listo, entonces comencemos entonces con este párrafo de definición. Comencemos por algo muchachos, cuando yo defino algo, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy respondiéndome una pregunta. Cuando yo doy una definición, ¿yo qué pregunta estoy respondiendo? Estoy respondiendo ¿qué es algo? Si a mí me piden, defina qué es una cámara, pues entonces la pregunta que yo respondo es ¿qué es una cámara? Si me dicen defina qué es el amor, yo digo ¿qué es el amor? Eso es una definición, es decir, ¿qué es algo? Entonces, teniendo eso claro, ¿qué es lo que hace un párrafo de definición? Pues en un párrafo de definición, obviamente nos van a decir qué es algo. Eso es así de simple. El párrafo conceptual o de definición busca precisar el significado de un término o centrar un pensamiento que se utilizará más adelante. Sin estas definiciones conceptuales, el lector no entendería las ideas del autor. Por eso son imprescindibles en los escritos de tipo técnico y científico. Exactamente lo que nos dicen por aquí el agrícola, se usan generalmente en textos científicos, es cierto, y eso tiene una razón de ser. Si yo voy a hablar acerca de la deforestación en el municipio en el que yo vivo, por ejemplo, y yo voy a dar ejemplos, voy a dar cifras, voy a decir cómo ha sido el proceso de deforestación, por ejemplo, por poner cualquier caso, pues lo mínimo que yo debo hacer para que el lector me entienda qué es, pues decirle al lector qué es deforestación. Si yo no le digo al lector qué es, de nada sirve que más adelante ponga cifras, ponga ejemplos, compare una cosa con otra, si todavía no he dicho de qué estoy hablando. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. La idea es que a medida que yo lo vaya leyendo, ustedes también a través del chat me vayan contando cómo responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que están definiendo? ¿O qué es lo que se está definiendo en este párrafo? Lo voy a leer entonces. El lenguaje administrativo es la lengua empleada por los órganos de la administración del Estado, tanto en sus relaciones internas como en su relación con los administrados. Lo normal es que se manifieste de forma escrita, a través de variadísimos documentos, actas, anuncios, circulares, citaciones, convocatorias, disposiciones, estatutos, formularios, notificaciones, oficios y otras muchas modalidades. Entre los más usados por los ciudadanos, no ya como meros receptores, sino como emisores, se hallan sin duda la instancia y el contrato. Bueno muchachos, ¿qué es lo que me están definiendo acá? ¿Cuál es el concepto
exactamente el concepto de lenguaje administrativo. Este párrafo responde a la pregunta ¿qué es el lenguaje administrativo? ¿Y qué nos dice que es? Pues que es la lengua empleada por los órganos de la administración del Estado, tanto en sus relaciones internas, bueno, toda la definición que nos dan ahí. Si esto, muchachos, es un párrafo de definición de concepto, ¿dónde creen ustedes que puede encontrar uno la idea principal en ese párrafo? Nos dicen acá, claro, y resaltan los que más se usan. Nos dan varios ejemplos, pero la idea principal, evidentemente, si es en un párrafo de definición, la voy a encontrar en aquella oración en la que me definan algo, en la que me definan el concepto. En este caso, ¿cuál sería la oración central? Pues esta que vemos acá. Desde el lenguaje administrativo, toda esta que sigue acá es la lengua empleada por los órganos de la administración del Estado, tanto en sus relaciones internas como en su relación con los administrados. Esa que vemos ahí es la oración central, es la que contiene la idea central del párrafo. Lo que nos dicen de ahí en adelante no es que sobre. Pues claro, o sea, aquí nos van a dar ejemplos, nos dicen actas, anuncios, circulares, citaciones, convocatorias, bueno, disposiciones, todos estos que vienen de aquí en adelante. Pero todos estos que aparecen acá nos sirven como ejemplo, pero no son el centro del párrafo. Si yo tuviera que resumir esto y tuviera que quedarme con lo indispensable de este párrafo, yo no puedo quedarme con los ejemplos, porque son ejemplos que dependen de que yo ya haya entendido el concepto. Tendría que quedarme con esta oración central, que es la primera. Recuerdan, muchachos, cuando trabajamos la parte de las oraciones principales, que decíamos que había tres tipos de párrafo clasificados dependiendo de dónde estaba la oración principal. Habíamos dicho que había uno inductivo, uno deductivo y un párrafo medial. ¿Este sería cuál de esos, si recuerdan? Les recuerdo, muchachos, bueno, no, ya por aquí nos están comentando, vamos a ver si de pronto lo voy a dejar hasta ahí, no voy a dar la pistica todavía, a ver si de pronto lo recuerdan. Bueno, nos dicen por acá que párrafo inductivo. Las demás instituciones, ¿qué opinan? Bueno, recordemos que en un párrafo inductivo el autor nos va llevando poco a poco a su idea principal. En el párrafo deductivo nos da la idea principal y nos va llevando desde ella hacia las razones. Y en el párrafo medial nos pone la oración temática, la oración central, en la mitad del párrafo. Sabemos que ese no es porque no está en la mitad del párrafo. Entonces, aquí el autor puso su idea principal al principio y nos fue llevando hacia el final, o nos fue llevando de a poquito y nos la dijo hacia el final. En este caso, pues la oración principal la hallamos en el principio. O sea que es un párrafo, como nos dicen en la institución agrícola, de corte deductivo. Continuemos entonces con esta parte. Espero que haya quedado claro lo del tema. Si no, nos van haciendo llegar sus dudas a través del chat. Vamos a pasar entonces a los párrafos de ejemplificación. Entonces, pues yo creo, muchachos, que es claro, pero vamos a tratar de... Pues es importante que uno trate de pensar qué significan las palabras, así ya conozca su significado previamente. Entonces, ejemplificación viene de qué? Pues evidentemente viene de ejemplo. Pero entonces, muchachos, si yo les pregunto a ustedes qué es un ejemplo, yo sé que la palabra ejemplo ustedes la conocen, pero si yo les pido que me definan la palabra ejemplo, ¿qué me dirían? ¿Cómo puedo yo definir la palabra ejemplo?
Bueno, nos están copiando bastante, eso está muy bien. Una demostración, una aclaración, una forma de entender fácilmente una idea. Es un modelo a seguir o representación de una idea. Exactamente, esa definición que nos da Luz Mila Serna está muy bien. Bueno, la que nos dan todos, que nos dan demostración, aclaración. En general podríamos definir un ejemplo. ¿Un ejemplo qué es? Es un caso. Un caso de la vida real. Que ilustra o que demuestra, como nos mencionaban por acá, que aclara. Un caso que ilustra un concepto. Por ejemplo, si aquí viniera, va a ser un ejemplo bobo, pero bueno, ustedes me disculpan, ¿cierto? Si aquí viniera un extraterrestre, por ejemplo, y me pregunta a mí, bueno, ¿qué es un niño? Yo le digo, bueno, un niño es un humano que tiene menos de 10 años y que tiene esta y esta característica. Y él ahí me dice, no, yo no entiendo. Entonces yo veo un niño pasando y yo le señalo el niño. Yo le digo, vea, eso es un niño. Esto que yo estoy mostrando, ese caso, ilustra un concepto o una definición que yo estoy dando. Entonces, en un párrafo de ejemplificación, ¿qué se hace? Pues se presenta una lista de elementos que dan cuenta de una temática. Vamos a mirar el caso. El ejemplo justamente de un párrafo de ejemplo. Pero, si el hindi no está totalmente extendido, no han faltado esfuerzos para difundirlo. ¿Difundir a quién? Al hindi. Que por ahora en este párrafo no nos dicen qué es, pero sabemos que están hablando de eso. En el intento de difusión del hindi en la India se han utilizado muchos procedimientos. ¿Cuáles van a ser esos procedimientos? No los van a decir de aquí en adelante. Se han creado colegios para preparar maestros en hindi, para destinarlos a servir a aquellas zonas en las que este no se habla. Y se han escrito manuales en hindi sobre varias materias. Hasta ahí, muchachos, ya sabemos qué es el hindi. Si nos dicen que este no se habla, nos hablan de difusión, nos hablan de preparar maestros para eso. Entonces nos están diciendo que el hindi, ¿qué es? Una lengua. Se han hecho cartas alfabéticas del idioma, ya aquí nos lo dicen, que es un idioma. Se ha afinado la escritura Devanagari y se la ha adaptado para que sirva en la escritura de otras lenguas. Se han uniformado máquinas y teletipos para el hindi y se ha creado una taquigrafía para la lengua. Se ha establecido un directorio central hindi para la propagación y desarrollo de la lengua, el cual publica un órgano trimestral, VASA, y también se han hecho diccionarios multilingües y se han traducido y publicado obras extranjeras. Bueno, muchachos, si en el tipo de párrafo de definición la pregunta era ¿qué es lo que me están definiendo? En un párrafo de ejemplo es qué es lo que me están ilustrando, qué es lo que me están aclarando. Entonces, empecemos por respondernos eso, muchachos. Esos ejemplos que nos dan ahí, ¿son ejemplos de qué? Cuéntenme ustedes. Yo voy a ir señalando todos los ejemplos que yo veo acá. Aquí veo el primero. Aquí veo el segundo. Aquí veo el tercero. Veo el cuarto. Veo el quinto. El sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Veo 10. Veo 10 ejemplos. Pero esos son ejemplos de qué? ¿Del hindi o ejemplos de qué específicamente, muchachos? Miren que desde aquí nos empezaron a ejemplificar, o sea que el concepto tenemos que buscarlo un poco más arriba. Pero si el hindi no está totalmente extendido, no han faltado esfuerzos para difundirlo. En el intento de difusión del hindi en la India se han utilizado muchos procedimientos y ahí empiezan los ejemplos. Entonces, ¿esos ejemplos son de qué? Claro, intentan llevarnos poco a poco al tema de lo que es el hindi. Pero miren, muchachos, que todos estos que nos dan acá son ejemplos no específicamente del hindi, porque en ningún momento en este párrafo nos están definiendo qué es el hindi. No es un párrafo de definición.
Lo que nos están dando son ejemplos no propiamente del idioma, sino de los procedimientos que se han utilizado para difundirlo. Entonces, todos estos ejemplos, todos estos 10 que yo alcancé a contar acá, son ejemplos de los procedimientos que se han utilizado para difundir el hindi. Exactamente, ejemplos que han utilizado para difundir el lenguaje hindi, de los procedimientos, que es lo que nos decían por acá. Vamos a subir un poquito. Sí, claro, entonces muchachos, miren que es muy claro, o sea, uno tiene que preguntarse qué es lo que me están ejemplificando, porque uno se va entreteniendo, a mí también me pasa, y yo creo que a ustedes también seguramente les pasa, uno se va entreteniendo mientras va leyendo los ejemplos, y uno dice, ve, qué chévere, 1, 2, 3, 4, eso como que lo va llevando a uno, pero uno se va perdiendo y al final, para entenderlo, tiene que saber qué es lo que le están ejemplificando. Bueno, si hasta ahí vamos claros, pasemos entonces al párrafo de descripción. Muchachos, cuando yo describo algo, describir es responder a cuál pregunta. Describir es responder a la pregunta ¿cómo es algo? Eso ya lo hemos trabajado en sesiones anteriores. Yo creo que yo los utilizaba para mostrarles la descripción, justamente el tarrito en el que yo tomo agua siempre. Yo les decía, bueno, si yo voy a describir este tarro, pues tengo que decir que tiene forma cilíndrica, que es azul, que es transparente, que en este momento está lleno hasta la mitad de agua, que tiene un color más transparente, más claro acá, que en la boca y que en el tarro en sí mismo. Todos esas construcciones lingüísticas que yo decía y esas cosas que dije, para decirlo de manera más fácil, apuntan a indicar cómo es algo, cómo es en este caso ese termo o ese tarro. Entonces un párrafo de descripción busca describir al objeto, persona, idea o situación de la que se va a hablar. Obviamente para describir yo tengo que seguir un orden lógico, yo no puedo empezar, si yo voy a describir un árbol, pues yo no puedo decir, bueno, no, ese árbol tiene frutas rojas y estas están clavadas en la tierra porque es muy alto y entonces fabrica aire porque tiene hojas verdes. Si bien yo dije ahí cómo es algo, pero yo tengo que tratar de describir de una manera organizada para que el que está escuchando me entienda o el que está leyendo me entienda. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre el párrafo de descripción y el párrafo de definición? El párrafo de definición también dice qué es algo, pues en cierta medida, pero el párrafo de definición define un concepto, como decíamos ahorita, el concepto de libertad, el concepto de árbol, el concepto de cámara fotográfica, el concepto de reloj. Son conceptos, son ideas que me van a definir. Pero la descripción apunta a algo más específico. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner el ejemplo. Si yo escribo acerca del concepto de reloj, yo voy a decir, un reloj es un instrumento que sirve para medir el tiempo. Voy a decir, hay relojes de este tipo y de este tipo. Eso es un párrafo de definición, porque estoy diciendo cómo son los relojes en general. Pero en un párrafo de descripción, yo ya no digo cómo son los relojes en general, sino que digo cómo es, por ejemplo, este reloj que yo tengo acá. Entonces ya diría, bueno, es un reloj de pulso, no es un reloj de pared, es un reloj negro, redondo, bueno, ya diría características acerca de él. Diría, mide tanto, bueno, todo eso. Entonces cuando yo describo algo específico. Cuando doy la definición de un concepto, hablo del concepto en general. Para que nos quede esto claro, entonces vamos a mirar el ejemplo. Uno de los puntos que antes de mi partida se ofrecieron a mi vista fue Alange, pueblecillo situado a la falda de una colina y en una posición sumamente pintoresca. Esta villa, que dista pocas leguas de Mérida, posee una antigüedad sumamente curiosa. Un baño romano de forma circular y enteramente subterráneo, cuya agua nace allí mismo, y que se mantiene en el propio estado en que debía de estar en tiempo de los procónsules. Recibe su luz de arriba,
y los habitantes, no menos instruidos en arqueología que los meridenses, le llaman también el baño de los moros. Entonces miren acá, que aquí de hecho nos hacen varias descripciones, nos dicen de aquí el Pablo VI, están describiendo el pueblo Alange, es cierto, nos dan una descripción del pueblo de Alange, nos dicen dónde está situado, todo esto, y además de eso nos dan una descripción todavía más específica, nos describen una antigüedad sumamente curiosa, entonces nos describen un baño. Entonces, ¿cómo es ese baño? O ese baño romano. Es de forma circular, es subterráneo, su agua nace allí mismo, se mantiene en el estado en el que estuvo antiguamente, recibe luz de arriba. Entonces miren que aquí nos están dando características, pero no de todos los, digamos en esta primera definición de Alange, no me están diciendo cómo son todos los pueblos, me están diciendo cómo es ese pueblo. Y aquí no me están diciendo cómo son todos los baños, me están diciendo cómo es ese baño. Esa es la diferencia entre una descripción y una definición. Bueno, espero que haya quedado clara la distinción, muchachos. Vamos a pasar entonces a hacer la actividad. Vamos a leer unos fragmenticos de algunos textos. Y a medida que yo los vaya leyendo, la idea es que ustedes traten de decirme qué tipo de párrafo estoy leyendo yo ahí. Bueno, vamos a leerlos. Bueno, ahí ya más o menos nos van a sapear cuáles son, ¿cierto? Pero lo importante es que tratemos de pensar por qué. Voy a leer este entonces. Ya en el año 340 a.C., el filósofo griego Aristóteles, en su libro De los cielos, fue capaz de establecer dos buenos argumentos. Voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Fue capaz de establecer dos buenos argumentos para creer que la Tierra era una esfera redonda en vez de una plataforma plana. En primer lugar, se dio cuenta de que los eclipses lunares eran debidos a que la Tierra se situaba entre el Sol y la Luna. La sombra de la Tierra sobre la Luna era siempre redonda. Si la Tierra hubiera sido un disco plano, su sombra habría sido alargada y elíptica, a menos que el eclipse siempre ocurriera en el momento en el que el Sol estuviera directamente debajo del centro del disco. En segundo lugar, los griegos sabían, debido a sus viajes, que la estrella polar aparecía más baja en el cielo cuando se observaba desde el sur que cuando se hacía desde regiones más al norte. Como la estrella polar está sobre el polo norte, parecía estar justo encima de un observador situado en dicho polo, mientras que para alguien que mirara desde el ecuador parecería estar justo en el horizonte. A partir de la diferencia en la posición aparente de la estrella polar entre Egipto y Grecia, Aristóteles incluso estimó que la distancia alrededor de la Tierra era de 400.000 estadios. No se conoce con exactitud cuál era la longitud de un estadio, pero puede que fuese de unos 200 metros, lo que supondría que la estimación de Aristóteles era aproximadamente el doble de la longitud hoy en día aceptada. Los griegos tenían incluso un tercer argumento en favor de que la Tierra debía de ser redonda. ¿Por qué? Si no, ve uno primero las velas de un barco que se acerca en el horizonte y solo después ve el casco. Bueno, muchachos, como ya de hecho nos sapearon por acá, pues ya sabemos que es un párrafo de definición, si leyeron bien acá. Pero entonces díganme qué es lo que está definiendo este párrafo. ¿Qué es lo que se define ahí? Exactamente. Pero recuerden, bueno, nos dicen de la Pablo VI, o sea, sí es la forma de la Tierra, pero recuerden que es importante distinguir estas dos cosas, que no es la misma cosa definir que describir. Entonces, en este caso, lo que están haciendo es definirme un concepto, la forma de la Tierra. Exactamente, como nos dicen acá, el Luis Carlos Galán. Entonces hay que tener cuidado con el uso de las dos palabras, de definición y de descripción. Que recuerden que descripción es para algo específico que yo tengo aquí y un objeto que estoy diciendo cómo es acá. Entonces sí, claro, de la Luis Carlos Galán nos dicen, lo que nos están definiendo acá es la forma de la Tierra.
Miremos esta. Dos lagunas ocupan casi todo el valle, la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marca, en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. En la mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli, como una inmensa flor de piedra, comunicada a tierra firme por 4 puertas y 3 calzadas, anchas de 2 lanzas jinetas. En cada una de las 4 puertas, un ministro graba las mercancías. Graba con, aprovechemos para mencionar esto, muchachos. ¿Qué significa la palabra graba? Una cosa es graba con B y otra cosa es graba con V. En este caso, grabar con V viene de imponerle un impuesto a una mercancía. No es como grabarla así o grabarla con videocámara, no, es ponerle un impuesto. Agrúpanse los edificios en masas cúbicas. La piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos y un terrado por donde pudieran correr cañas hasta 30 hombres a caballo. Las calles resultan cortadas a trechos por canales. Sobre los canales saltan puentes, unas vigas de madera labradas capaces de 10 caballeros. Muchachos, de ahí en adelante, pues ya con lo que hemos leído nos podemos formar una idea. ¿Qué tipo de párrafo estamos leyendo acá? Exactamente, es un párrafo de descripción, nos dice Luzmila Serna. Es un párrafo de descripción. ¿Y qué es lo que nos están describiendo, muchachos? Les voy a dar una pistica. Exactamente, un párrafo de descripción. ¿Y nos están describiendo qué? Nos están describiendo unas lagunas, nos están describiendo en general, digamos, un lugar, ¿cierto? Y nos dicen que en ese lugar hay lagunas, una es salada y la otra es dulce. Y nos dicen en la mitad de la salada hay una metrópoli. Exactamente, en general nos describen varias cosas, ¿cierto? Es como un territorio. Y en ese territorio sabemos que hay unas lagunas, que dentro de esas lagunas hay dentro de una de esas lagunas hay una metrópoli. Nos hablan de las montañas, nos hablan de 4 puertas, de los edificios, cómo están dispuestos, de los materiales. Todo eso es una descripción. Pero muchachos, quiero hacer el ejercicio para que nos quede muy claro. Si esto fuera un párrafo de definición acerca de las lagunas, entonces, ¿qué tendría que decir más o menos? Pues tendría que decir que las lagunas en general son tal cosa. Las lagunas son espacios geográficos en los que hay una acumulación de agua. Nos dirían algo así. Dirían, el concepto de laguna, ¿a qué se refiere? Aquí no nos dicen todas las lagunas del mundo. Este señor no nos está diciendo, vea, todas las lagunas del mundo son así. No, yo no sé. Nos está diciendo, estas 2 lagunas son así. Entonces es un párrafo de descripción. Y entonces este que vamos a leer acá. La propuesta de Montaigne, desde luego, logró su cometido porque su obra alcanzó una gran aceptación entre el público de la posteridad. ¿Y por qué? Además, la denominación de este género caló en otros autores. Los ensayos de Francis Bacon, los ensayos de Ralph W. Emerson, los de Charles Lamb, los ensayos de poesía dramática de John Dryden o los ensayos sobre lógica experimental de John Dewey, por ejemplo, manifestaron por medio del título una deuda con Montaigne y sirvieron para entronizar y avalar un género que, en sus aspectos esenciales, había salido perfectamente definido de la pluma de su creador. Hasta ahí ya tenemos suficiente para saber, muchachos, qué tipo de párrafo es. Bueno, de hecho ahí ya nos lo estaban revelando. Es un párrafo de ejemplificación. Y entonces, ¿qué es lo que nos están ejemplificando? ¿De qué cosa nos están dando ejemplos? Es un párrafo de ejemplificación. Entonces tenemos que saber, esos son ejemplos de qué. Yo encuentro los ejemplos acá. Encuentro 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá y 5 acá. Nos están dando ejemplos de ensayos, pero más específicamente, miremos esta parte acá.
y porque además la denominación de este género, es decir, del ensayo, que era lo que escribía Montaigne, caló en otros autores. Entonces, esos 5 ejemplos que encontramos son ejemplos de ¿qué? No solamente, bueno, de ensayos, pero de algo más específico todavía, de escritores de ensayos. Todos estos señores que nos dicen acá, Francis Bacon, Ralph Emerson, Charles Lamb, John Dryden, John Dewey, son escritores que hicieron ensayos. Como nos decían aquí, este género caló en otros autores. Entonces ahí hay una ejemplificación. Bueno, muchachos, entonces para que cerremos, aquí hay algunas preguntas que ustedes también pueden trabajar, que hemos venido trabajando pues también como con la lectura, o bueno, que podríamos trabajar con base en las lecturas que hicimos. ¿Quién fue Aristóteles? ¿En cuánto estimó Aristóteles la distancia alrededor de la Tierra? Ideas que puedan volver a la lectura y responderlas en la actividad que siga. ¿Con quién comienza la novela en Hispanoamérica y en qué fecha? Hace parte de uno de los texticos que no leímos, pero que ustedes van a leer en la actividad de ahorita. ¿Dónde ubica la idea principal en cada uno de los párrafos trabajados o de cada uno? Muchachos, hicimos el ejemplo de ubicar la idea principal con uno de los textos. Pero la idea, muchachos, es que ustedes se acostumbren siempre, no solamente cuando lo pidamos desde acá. No solamente como, bueno, sí, el profesor de la cámara desde allá está pidiendo que encontremos la idea principal. No, es siempre que lea, trate de encontrar la idea principal en un párrafo. Trate de acordarse de eso cuando lea y verá que le va mejor cuando lo hace. Uno podría, por ejemplo, en preguntas de tipo inferencial, una pregunta de tipo inferencial sería, por ejemplo, intentar dibujar el lugar que se describe en el fragmento sobre visión de Anahuac, el de las lagunas. Como eso es una descripción, uno podría dibujar algo de lo que se imagina de eso que le están leyendo. Preguntas críticas: ¿qué título le pondría a cada párrafo según lo leído? ¿Y cuál es la idea principal de cada párrafo? Esas son las propuestas que tenemos para que ustedes puedan trabajar ahorita. También resumir cada párrafo en 5 líneas. Les agradezco entonces su atención por la sesión de hoy y quedo pendiente entonces de los comentarios que nos hagan por el chat. Les agradezco mucho y estamos pendientes entonces. Hasta luego.